En el día de hoy vamos a ver un concepto muy utilizado diariamente en el desarrollo web y es el concepto de cookies. Como todos sabemos, para almacenar información fácilmente en el navegador tenemos disponibles las APIs de storage, donde podemos almacenar tanto en local storage como en session storage, pero en el día de hoy vamos a ver las principales diferencias que tienen estos métodos con las cookies, en donde las cookies son un método más avanzado que nos van a permitir agregarle mayor seguridad a esos datos que almacenamos. Entonces, en este video vamos a hacer un breve repaso de qué son las cookies, cómo se utilizan y qué propiedades tienen y finalmente, obviamente, cómo implementarlas directamente en nuestra aplicación de Laravel. Para empezar a hablar un poco de las cookies, primero tenemos que ir al navegador y ver dónde se almacenan. Para este ejemplo muy sencillo, me creé una aplicación en Vue directamente, una aplicación en Vue 3, para hacer esta simple paginita, ¿sí? En donde vamos a probar las cookies con un simple login y luego vamos a probar las cookies directamente con este selector de idioma, ¿sí? Que luego vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestro navegador vamos a ir a la pestaña Application y en la parte acá de Storage vamos a irnos a Cookies y vamos a apretar acá sobre nuestro dominio. De igual manera que las cookies se almacenan bajo un dominio como es en Local Storage y Session Storage, las cookies también se almacenan bajo nuestro dominio, que en este caso es donde estoy ejecutando la aplicación de Vue, ¿sí? En este dominio localhost en el puerto 5173. Cuando ingresemos a la pestaña de las cookies, vamos a ver esta tabla en donde acá se van a listar todas las cookies que tenemos asociadas a este dominio. Y vamos a ver esta simple tabla que ya, a diferencia de Storage, vemos que ya tiene muchas más columnas, además del nombre de la cookie y el valor de la cookie. Entonces vamos a explicar bien detalladamente qué significa cada columna, porque como ya mencioné, las cookies nos añaden muchas más validaciones y chequeos a nivel seguridad para estos datos que almacenamos en el navegador. Bueno, tanto name como value, esto es lo mismo en el almacenamiento del local storage, en donde las cookies se guardan en formato clave-valor, donde tenemos por un lado name, que va a ser la clave, y value, el valor que va a tener esa clave. Bueno, luego tenemos la columna de domain, en donde esta columna va a aparecer el dominio para la cual la cookie es válida. Entonces esto significa que el navegador solo va a enviar las cookies a las solicitudes que coincidan con este dominio que tenemos especificado en esta parte de acá. Luego tenemos la columna de path, en donde acá vamos a definir la ruta dentro del dominio para la cual la cookie es válida. Es decir, que solo se va a enviar la cookie si la URL coincide con la ruta especificada en esta columna de acá. Luego tenemos la columna de expires, o básicamente la fecha de expiración que va a tener esta cookie. Esto obviamente significa la fecha en la cual la cookie va a dejar de ser válida y el navegador va a eliminarla directamente de acá. Bueno, la columna de size hace referencia al tamaño que tiene la cookie. Esto no nos tiene que importar mucho. Y luego tenemos las columnas más importantes a nivel de seguridad, en donde tenemos la primera columna es HTTP only, lo cual significa que si nosotros especificamos que esta cookie es HTTP only, no puede ser accedida mediante JavaScript a través de document.cookies desde el front. Entonces lo que significa es que esta cookie, si la marcamos como HTTP only, solo va a poder ser leída por el servidor y no por el frontend. Lo que nos ahorra esta validación es evitar los ataques famosos, los XSS, para que JavaScript no pueda leer las cookies directamente. Bueno, luego tenemos la columna de Secure, que básicamente significa que si nosotros marcamos esta cookie como segura, solo se va a poder enviar a través de conexiones HTTPS. En nuestro caso, en los ejemplos que damos, la vamos a dejar desactivada porque ambos entornos, tanto el front, que lo tengo en este dominio, como el back, que lo tengo levantado en la aplicación en donde venimos trabajando, en esta aplicación de Laravel, ambos entornos están levantados en HTTP, ¿sí? En el entorno de back en localhost común en el puerto 80 y en nuestro caso en el front lo tenemos levantado en este puerto de acá, pero ambos, si hacemos esto, ambos están siempre levantados en el protocolo HTTP. Bueno, y luego tenemos lo que es la columna de same site, que esta columna lo que nos va a definir es cómo se controla o controla cómo las cookies se manejan en solicitudes de cross-site, ¿sí? Es decir, de un dominio a otro. Tenemos tres valores especificados que puede tomar esta columna. Tenemos el valor strict, en donde le vamos a indicar que la cookie solo se va a enviar si la solicitud proviene del mismo sitio. Luego tenemos el valor lax, que es el que vamos a estar utilizando nosotros, es donde que permite el envío de la cookie para solicitudes seguras, entre comillas, como enlaces o redirecciones GET.
Y luego tenemos el valor none, es decir, ninguno, donde no se va a estar haciendo ningún chequeo y la cookie se va a enviar a todas las solicitudes. Bueno, luego tenemos la columna de cross-site, ¿sí? La de partition no le vamos a dar mucha bola. Luego tenemos la columna de cross-site que hace referencia a cómo las cookies se envían entre diferentes sitios. Esta tiene que ver mucho con lo que es el valor que tengamos acá en SameSite. Y priority también no nos tiene que importar mucho porque establece la prioridad de las cookies cuando el navegador decide cuál mantener si se llena el almacenamiento del navegador, ¿sí? En donde las cookies obviamente que tengan mayor prioridad, esas se van a mantener en el caso de que se llene el almacenamiento del servidor, y las que tengan menor prioridad van a ser eliminadas para aumentar el espacio. Entonces, para empezar a entender cómo es que funcionan las cookies y cómo implementarlas, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, en nuestra aplicación de front, cada vez que hagamos un request en donde este request va a enviar cookies o va a recibir cookies, nosotros tenemos que aclarar, en mi caso yo estoy usando Axios, entonces tengo que aclarar el parámetro de with credentials y lo tengo que setear en true. Esto lo que va a hacer es setear un header en el request que le va a indicar al servidor que vamos a poder estar aceptando cookies y enviando cookies. Entonces siempre, en mi caso estoy trabajando con Axios, si utilizan alguna otra librería para hacer peticiones van a tener en general siempre un parámetro para especificar esto. En el caso de Axios, ya con setear este parámetro, tanto en las peticiones post como en las peticiones get, estoy ya añadiendo, lo que hace este parámetro es añadir ese header que me permite ya estar trabajando con las cookies. Entonces vamos a ver un ejemplo súper sencillo del uso de cookies, que es por ejemplo almacenar un token de logueo, ¿sí? En mi caso, yo lo que ven acá, tengo un formulario donde se acepta un nombre de usuario, una contraseña, y al apretar ingresar se va a hacer el siguiente request, ¿sí? Se va a hacer este request de login donde vamos a enviar el usuario la password. Repito, acá añadimos este parámetro para indicar que vamos a trabajar con cookies en este endpoint. Y estos datos viajan al servidor, en donde en el servidor, acá tenemos nuestra aplicación de Laravel. Acá tenemos nuestro controller, me creé un controller específico para este video, en donde acá hacemos una simple validación de que si el usuario es Rodrigo y la contraseña es 123456, lo que vamos a hacer acá es crear una cookie, es encolar una cookie. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Y posteriormente le vamos a enviar un response al servidor de que el usuario fue logueado con éxito. En caso de que esta validación no pase, le enviamos obviamente un mensaje de error indicando que el usuario contraseña es inválido. Entonces, ¿cómo es que funcionan las cookies del lado de Laravel? Bueno, Laravel nos brinda unos métodos para trabajar de forma muy sencilla estas cookies con encriptado. ¿Qué quiere decir esto? Para que el valor que se almacena en esta parte de acá, en el navegador, para que este valor se almacene ya encriptado. Y a su vez, cuando desde el front nosotros enviemos esta cookie al servidor, este valor se desencripte directamente en el servidor y de esta manera el usuario, si alguna vez quiere ver qué cookies tiene almacenada, no pueda ver el valor crudo, por decirlo de alguna forma. Va a estar siempre viendo valores encriptados, lo cual le añade una capa más de seguridad a nuestro trabajo con las cookies. Entonces, volviendo a la aplicación de Laravel, ¿qué hace este cookie queue? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que yo estos endpoints los tengo creados en mi archivo de rutas del API. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer antes de poder trabajar con este cookie queue, lo que tengo que hacer es irme a app http kernel y agregar estos dos middlewares a las rutas de API, ¿sí? Tengo que agregar el middleware encrypt cookies y add queued cookies to response. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este cookie queue? Bueno, lo que va a hacer es simplemente encolar la creación de una cookie para que cuando yo mande un response agarre estas cookies que yo encolé previamente y las mande en este response de acá. En mi caso, ¿qué cookie voy a estar enviando cuando el usuario se logue correctamente? Bueno, lo que voy a hacer que envío, sí, entre comillas, porque no vamos a hacer una implementación completa de un token, sino que lo que vamos a hacer es enviar una cookie que se llame login token, que se mande el valor login token, que este valor lo tengo acá. Esto hacemos de cuenta que es el token que valida que el usuario está logueado. Y por último, este numerito de acá, lo que vamos a estar enviándole es 60, que hace referencia a que esta cookie va a estar disponible por un tiempo de 60 minutos. Una vez que transcurre ese tiempo, esta cookie, como dijimos, el navegador, este tiempo se va a poner acá, y una vez que transcurre ese tiempo, el navegador va a eliminar esta cookie automáticamente. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta prueba, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hacer una prueba muy sencilla.
en donde voy a poner cualquier nombre. Si pongo Pepe123. Y yo cuando hago el request, fíjense que acá se hace el request de login. Fíjense que si yo me voy a los headers y me paro directamente acá sobre los response headers, acá ya tenemos disponible este header que nos indica que vamos a estar trabajando con cookies. Y si vemos un poco más abajo, obviamente en este caso de acá no nos está agregando ninguna cookie, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente este logueo fue inválido y por lo tanto este response no contiene la cookie que estamos generando acá. Ahora, fíjense si yo ahora hago el request correcto, ¿sí? Si yo pongo Rodrigo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que el usuario se logue, vamos a venir acá a este request que se hizo correctamente, vamos a ver los headers. Y acá fíjense que se nos añadió el header set cookie, ¿sí? Y acá como vemos se nos añadió en este header, podemos ver que se está añadiendo justamente la cookie login token, que es justamente el nombre que especificamos acá. Y acá tenemos el valor que tiene esta cookie, que como yo les digo, este valor está encriptado, porque es justamente el trabajo que está haciendo Laravel con estos dos headers, ¿sí? Estos dos headers, encrypt cookies y add queued cookies to response, lo que hace es que todas las cookies que se encolen se van a estar encriptando y de esta forma no vamos a estar viendo el valor, que en este caso esta encriptación corresponde al valor ABC123, que es el valor que nosotros especificamos en esta parte de acá. Sí, que esto vendría a ser el token. Entonces, si nosotros nos vamos ahora a la pestaña Application para ver las cookies, fíjense que ahora nos aparece la cookie que nosotros seteamos, que en este caso es login token. Acá tenemos el valor que dijimos este es el valor todo encriptado, y acá fíjense que se completan automáticamente todos los otros valores de las columnas. ¿Sí? En nuestro caso el domain se nos pone localhost, el path, en este caso estamos indicando que esta cookie es válida para todos los paths de este dominio. HTTP only, obviamente en general Laravel por defecto les va a setear esto para que la cookie solo pueda ser accedida mediante el servidor, que es la buena práctica que se tiene que utilizar, porque obviamente no vamos a querer que desde JavaScript se haga un ataque XSS y se pueda acceder a esta cookie directamente desde JavaScript. En este caso Secure, como les dije, no va a estar activado porque estamos trabajando en ambos entornos con HTTP. El SEMSI lo tenemos en LAX. Y obviamente el priority lo pone en medium. Si nosotros queremos empezar a setear, y obviamente la expiración, fíjense acá que nosotros en mi caso, como puse una hora, obviamente esto se está seteando una hora más adelante de cuando estoy ejecutando esta petición. Entonces, como se fijan acá, yo solamente seteé 3 parámetros de esta cookie. Obviamente yo seteé solamente login token, el nombre de la cookie, el valor y el tiempo. Si nosotros seguimos agregando parámetros acá, vamos a estar pisando lo que son consecutivamente el campo de domain, el campo de path, el campo de HTTP only, secure, SEMSide y etc. Entonces si nosotros necesitamos especificar o setearle lo que es el dominio, el path y todo a la cookie, nosotros tenemos que seguir agregándole los parámetros acá y todos estos valores se van a ir poniendo en cada valor de la cookie, en este caso de domain, de path, etc. Bueno, una vez que hacemos esto, ¿sí? en mi caso, en la parte de front, yo tengo un endpoint en donde hago un llamado a este endpoint de acá, de estar logueado, en donde este endpoint lo que hace es ejecutar directamente, venir acá a esta parte del controlador. Y en la parte del back lo que hago es chequear si este request tiene la cookie login token. Si es que la tiene, va a obtener el valor de esta cookie. Que acá viene la magia de Laravel. Si nosotros al utilizar este método de cookie, Laravel va a chequear si esa cookie está encriptada. Y en el caso de que está encriptada la va a desencriptar. Entonces en esta variable token voy a estar teniendo el valor de la cookie ya desencriptada para poder trabajarla como yo quiera. En mi caso lo que voy a hacer es chequear si este valor de la cookie es igual a este token que nosotros especificamos acá. Vamos a enviar un response indicando que el usuario está logueado. Caso contrario se va a enviar un response en el caso que el usuario no está logueado. Si nosotros nos vamos a nuestra aplicación, vamos a ver que este llamado está logueado. Yo cuando abrí la página, fíjense que me respondió con un no está logueado, porque hasta este momento no tenemos la cookie. Si yo ahora le doy un F5...
Fíjense que a este endpoint ahora me devuelve un 200 porque justamente si nos vamos a los headers de acá, vamos a irnos a request headers y vamos a ver que ahora a este endpoint se le están enviando las cookies que yo tengo en el navegador. En este caso se le está enviando la cookie que yo tengo almacenada en esta parte de acá, que es la cookie login token y el valor encriptado de la cookie. Por lo tanto, al servidor le llega este request con esta cookie. Se hace el trabajo que yo mencioné recién, se desencripta la cookie, se hace este chequeo y por ese motivo me está devolviendo un 200 indicando que el usuario está logueado. Y entonces de esta forma ya tengo como un método seguro. Esta es un flujo bastante común cuando nosotros querramos almacenar un token de verdad de un usuario que está logueado. Se almacena directamente en la cookie con un valor encriptado y de esta forma podemos trabajar normalmente como hacemos con un token cualquiera, ¿sí? En este caso con un bearer token o el token que fuera para garantizar una autenticación. Este es un flujo muy común que podemos hacer y fíjense qué sencillo que es de implementar. En el caso de que quisiéramos eliminar una cookie, ¿sí? En el caso de que quisiéramos tal vez eliminar una cookie y no utilizarla nunca más, nosotros tenemos el método disponible expire, ¿sí? Que lo tengo acá comentado justamente. Por si nosotros queremos eliminar una cookie, es decir, que llegue un request y dentro de ese request nosotros le enviemos una respuesta al front diciendo que elimine la cookie. Entonces, para hacer esto desde Laravel vamos a llamar al método expire, que obviamente está en el facade de la cookie, y le vamos a pasar acá obviamente el nombre de la cookie que queremos eliminar. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bueno, si nosotros venimos acá y hacemos un replay de este endpoint, fíjense que ahora lo que va a hacer es que este endpoint de acá, si se fijan acá los headers, lo que hizo directamente es devolverme una cookie, ¿sí? Si se fijan acá me está seteando una cookie, pero ahora le está seteando una fecha de expiración más vieja, ¿sí? Fíjense, la fecha de expiración es de 2019, es decir, esto ya expiró. Esto lo que termina provocando es que el navegador, si nosotros nos vamos a application, elimine esa cookie, porque lo que hace el expires es básicamente setear la fecha de expiración de la cookie a una fecha ya pasada. Entonces el navegador detecta que la cookie ya venció y por lo tanto la elimina del navegador. Por lo tanto ahora yo si le doy F5, obviamente este endpoint está logueado me va a devolver un 401 porque obviamente no tengo más la cookie, ¿sí? Si nos vamos a los request headers, fíjense que acá no me aparece el header de la cookie porque no tengo cookies para enviarle a este endpoint. Por lo tanto lo que termina sucediendo es que el endpoint justamente me termina devolviendo este response de que no está logueado. Se puede llegar a dar el caso de que ustedes no necesiten encriptar una cookie, ¿sí? Porque hay muchas veces que nosotros en las cookies guardamos algún valor que la verdad no tiene ningún riesgo de seguridad que el usuario lo pueda ver o leer, por lo tanto no es un requerimiento que este valor esté encriptado. Bueno, para todo esto Laravel nos brinda un middleware, sí que lo vamos a ir acá, http middleware, y nos brinda este middleware encrypt cookies que ya lo vimos. Y si abrimos este middleware, fíjense acá que tenemos un parámetro, ¿sí? Que tenemos un atributo de este middleware que se llama except. Si nosotros ponemos acá el nombre de una cookie, en nuestro caso no vamos a querer que se encripte la cookie de idioma, lo que va a suceder es que obviamente cuando nosotros creemos o encolemos una cookie que en este caso se llame idioma, Laravel no la va a encriptar, ¿sí? Este middleware no va a encriptar la cookie y vamos a estar guardando el valor crudo directamente en el navegador. Entonces, como dijimos, no vamos a querer encriptar el valor de la cookie idioma. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente como ya mencioné, no es un valor crítico, no es un valor que tiene riesgo de seguridad que el usuario lo pueda ver, así que no quiero que este valor se encripte. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento un poco de esto del idioma? Bueno, como ven acá tenemos un selector de idioma donde tenemos español e inglés y acá tenemos dos títulos, ¿sí? Título español y texto, el texto en español y el título en español. Estos dos textos vienen dados de este endpoint de acá, ¿sí? Del endpoint textos que lo estamos llamando en esta parte de acá. En obtener textos, obviamente lo estamos haciendo con el atributo with credentials porque vamos a estar trabajando con cookies. Y lo que hace este endpoint textos es llamar directamente al backend a este método de acá. Y en este método hace una cosa muy parecida al método del login, ¿no? Lo que se hace es chequear la cookie, en este caso idioma. Si no se tiene la cookie idioma en este request, lo que se hace es setear el idioma predeterminado español. Y luego se obtiene el título y se setea el título y el texto en español, ¿sí? En el caso de que sea inglés, se modifican estas dos variables a inglés, ¿sí? No es nada complicado. Y este es el response que nosotros recibimos en esta parte del front.
Entonces, ¿qué sucede cuando yo desde el front cambio el idioma inglés? Bueno, cuando se cambia el idioma inglés, lo que se hace es llamar al método actualizar idioma, obviamente enviando el idioma que eligió el usuario. Si yo elijo inglés, se va a enviar el valor en. Obviamente acá especifico el with credentials para trabajar con cookies. Y lo que se hace en el endpoint de cambiar idioma es crear una cookie. Acá fíjense que no la estoy encolando, acá estoy creando una cookie. Este es otro método de crear las cookies con el método make, y estos son los mismos parámetros que el queue. Acá voy a poner el nombre de la cookie, acá el valor de la cookie y acá por último la duración que tiene la cookie. Obviamente si quiero seguir agregando parámetros, fíjense que acá el siguiente parámetro es el path, el otro es el domain, después puedo establecer el secure, el HTTP only y así con todos los demás datos que ya vimos en la tablita de las cookies, ¿sí? En esta tablita de acá. Yo todos estos valores los puedo setear directamente cuando creo la cookie o cuando la encolo. Bueno, entonces lo que hace el método make es básicamente crear una cookie, ¿sí? No la va a encolar. Ahora, yo lo que tengo que hacer con esta cookie que creé es añadirla a algún response. Y en este caso la voy a agregar a este response de acá mediante el método withCookie y entre paréntesis, es decir, como parámetro voy a enviar la cookie que acabo de crear. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando se envíe este response se va a añadir esta cookie. Y si nosotros vemos cómo funciona esto, es decir, si venimos acá y seteamos el idioma inglés, vemos que se hace el endpoint, se hace el request de cambiar idioma. Y si nos vamos a los headers, vamos a ver que en el response acá se setea el header set cookie y se nos setea la cookie idioma con el valor en. Fíjense que ahora este valor no está encriptado, es el valor en, que justamente es el valor que estamos devolviendo directamente, que estamos seteándole a la cookie. Este valor no se encripta porque nosotros seteamos que esta cookie no se tenía que encriptar. Y entonces cuando creo la cookie y se añade al response no se encripta y tenemos acá podemos ver el valor que devolvió directamente el servidor, ¿sí? Con el valor de la cookie que seteó el servidor. Bueno, y una vez que se hace esto, fíjense que acá ya una vez que se cambia el idioma, se vuelve a hacer el endpoint al request, se vuelve a hacer el request al endpoint de textos. Y si nos fijamos en este request, fíjense en el request headers, vamos a ver que acá se está enviando la cookie idioma en y por ese motivo nos va a estar devolviendo que el idioma es en inglés y el texto y el título nos va a devolver en inglés. ¿Cuál es la ventaja de la cookie? Que de vuelta yo ahora aprieto un F5 y fíjense que a este endpoint textos le va a estar llegando la cookie con el idioma, ¿sí? La ventaja que tienen las cookies es esta, es que yo una vez que las seteo acá me tengo que olvidar en los requests de estar añadiendo, seteando el idioma, porque las cookies se envían automáticamente, se añaden como header a los siguientes requests. Entonces con el tema de la cookie, si yo necesito setear el idioma, me ahorro de estar seteando este idioma en cada request en particular, porque sé que se añade la cookie a los headers de cada request. Entonces de esta forma, si yo necesito hacer más requests donde necesito setear o obtener el idioma o necesito hacer algo con el idioma en específico, ya con la cookie me ahorro este problema porque se manda el idioma en todos los requests siguientes. Bueno, y de esta forma se implementa una cookie de manera muy fácil en una aplicación de Laravel, en mi caso utilizando un front hecho en Vue.js, emulando dos problemas muy simples y muy recurrentes al trabajar con esto, ¿sí? Que es básicamente guardar un token de sesión, que como ya vimos lo que nos brinda la cookie es mayor seguridad con estos valores que tenemos acá, para evitar que un usuario malintencionado tal vez pueda obtener este token de sesión de manera más sencilla. Bueno, la cookie nos evita alguno de estos problemas de seguridad y tendría que ser el método preferentemente más elegido al momento de almacenar estos datos en el navegador y no en local storage. Y bueno, y otro problema muy recurrente es este de seleccionar idioma, en donde como pudimos ver podemos almacenar el idioma como una cookie, para que esta cookie obviamente se envíe en los requests siguientes y nosotros desde el front no tengamos que estar seteando el idioma en cada request individualmente, ¿sí? Sino que en cada request que hagamos se van a estar enviando todas las cookies que tenemos almacenadas en nuestro navegador, en nuestro caso obviamente hacer en este caso el idioma, y desde el servidor, en nuestro caso con Laravel, podemos obtener el valor de estas cookies de una manera muy sencilla, tanto si están encriptadas como si no, porque como ven acá esta cookie no está encriptada, pero Laravel detecta si la cookie no está encriptada y de esta forma no tiene que hacer ningún proceso de desencriptación ni nada, si nos va a estar devolviendo el valor si la cookie no está encriptada, y si está encriptada nos la va a desencriptar y nos va a devolver el valor verdadero, lo cual nos facilita un montón el trabajo al momento de trabajar con todo esto.